pulmonar, vamos a tratar de identificar componentes básicos que pueden comprometerse precisamente en los síndromes parenquimales. ¿Ya? Pueden comprometerse de manera aislada o pueden comprometerse de manera conjunta, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, estos componentes del lobulillo pulmonar o las estructuras funcionales están dados por los alvéolos propiamente dichos, ¿cierto? Que son estructuras de paredes muy delgadas, ustedes saben, llenos de aire, ¿no? Los vasos pulmonares o capilares pulmonares que también intervienen en el intercambio gaseoso, el tejido intersticial pulmonar. Que sea dicho de paso, el intersticio es bastante escaso y bastante pequeño, ¿no? Prácticamente la unidad alveolo capilar, ¿no es cierto?, tiene un intersticio prácticamente casi inexistente, solamente en las grandes uniones de los sacos alveolares probablemente el intersticio sea patente, pero patologías como ocurre en las fibrosis intersticiales comprometen esta parte integrante del tema del intersticio. Igualmente podemos ver nosotros compromisos de los vasos pulmonares. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en la embolia pulmonar. El compromiso predominantemente es de los vasos pulmonares. El pulmón afectado, el parénquima afectado, sufre el proceso entonces de un infarto pulmonar, ¿no? El compromiso propio de los alvéolos es lo que nosotros cotidianamente hacemos alusión cuando hablamos de las neumonías bacterianas o neumonías virales, etcétera, donde hay compromiso predominante de los de los alvéolos. Muy bien, entonces el parénquima pulmonar está definido de esta manera, ¿no? Es la estructura funcional, es la unidad funcional conformada por el lobulillo pulmonar que está conformado básicamente por los alvéolos, que son pequeñas estructuras con un diámetro bastante pequeño, que son aproximadamente de 250 micras, ¿no? Estos alvéolos, por supuesto, conjuntamente con los sacos y conductos alveolares, están conformando lo que se llama el lobulillo pulmonar. Recuerden ustedes que para que se realice el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, el oxígeno que tiene que llegar, o el aire que tiene que llegar a los alvéolos, va a atravesar por toda la vía respiratoria. Y cuando hablamos nosotros de compromisos, especialmente de compromisos inflamatorios infecciosos del parénquima pulmonar, el agente nocivo tiene que ganar toda la estructura de la vía respiratoria y finalmente llegar a los alvéolos donde se va a producir el daño o la lesión correspondiente, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros mencionamos una serie de mecanismos defensivos del aparato respiratorio. En última instancia, pues una neumonía es el fracaso precisamente de los mecanismos defensivos. La noxa ha ingresado, dicho sea de paso, la causa más frecuente de ingreso de los gérmenes o de los mecanismos o de los factores que van a producir el daño alveolar, se produce por vía inhalatoria, de tal manera entonces que tiene que pasar toda la vía y vencer los mecanismos defensivos, ¿no?, para llegar al alveolo y producir entonces la lesión correspondiente, ¿no? A todas estas situaciones que comprometen esta estructura llamamos síndrome parenquimal, ¿no? Ahora, cuando ocurre un síndrome parenquimal, el aire de los alvéolos es reemplazado por otro elemento. Fundamentalmente, el elemento que lo reemplaza es un líquido, que puede ser un líquido de tipo inflamatorio, como ocurre en las neumonías infecciosas, pero también puede ser producido por otro tipo de líquido, especialmente carente de proteínas, como ocurre en el paciente que tiene, ¿no es cierto?, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la condensación es todos los procesos que aumentan la densidad del parénquima pulmonar. Entonces, el parénquima pulmonar, el aire es reemplazado, ¿no?, por otro elemento de mayor densidad, ¿no? Y eso es lo que se conoce con el nombre de síndromes de condensación, ¿no? Los sinónimos que ustedes van a encontrar es síndrome neumónico, síndrome parenquimal o síndrome de condensación. Los tres tienen la misma denominación, solamente están haciendo alusión que el compromiso primario del pulmón se está realizando a nivel alveolar, ¿no? Esto implica, por supuesto, en muchos de los casos de problemas inflamatorios, ¿no?, la transformación del bronquio alveolar o del tejido bronquial alveolar, del tejido alveolar, perdón, en una masa sólida. Y esta masa sólida
¿no? Por la presencia de un líquido inflamatorio, o puede ser otro tipo de líquido, puede ser sangre, por ejemplo, en el infarto pulmonar, de todas maneras que aumenta la densidad, ¿no? Por eso también se llama síndrome de condensación, ¿no? Entonces, los procesos patológicos pueden producir una serie de situaciones, ¿no es cierto?, a este nivel, como les he mencionado, ¿no? Y el aire es reemplazado por el sudado, por fibrina u otro elemento extraño, ¿no es cierto?, que va a producir aumento de la densidad, ¿no? ¿Qué situaciones están implicadas dentro del síndrome de condensación? Dentro del síndrome de condensación vamos a tener situaciones en las cuales, ¿no?, se va a producir un aumento de la densidad como consecuencia de problemas de tipo inflamatorio. Entonces estamos frente a las neumonías clásicas que conocemos, producidas por diversos tipos de gérmenes, ¿no es cierto? Hay neumonías bacterianas, neumonías virales, neumonías inclusive parasitarias. Entonces, pero también puede haber neumonías o condensaciones por presencia de otros elementos. Por ejemplo, en la neumonía lipoídica, ¿no es cierto?, en el aire reemplazado por lípidos, ¿no? Y así sucesivamente. También hemos mencionado que el infarto pulmonar, ¿no es cierto?, es otra situación que también puede estar implicada dentro del síndrome de condensación. El ejemplo clásico de este es aquel paciente que tiene una embolia, ¿no es cierto?, que tapona los vasos y el parénquima resultante, ¿no?, de la isquemia va a sufrir un proceso de, ¿cómo se llama?, de isquemia, por supuesto, ¿no?, de un infarto pulmonar, ¿no? Y el alveolo se va a llenar en consecuencia de sangre, ¿cierto? Igualmente ocurre con los carcinomas por celularidades extrañas neoplásicas, ¿no? Y también mencionamos que parte de la llama del parénquima pulmonar, ¿no?, está reposando, por supuesto, en las estructuras intersticiales, ¿no? De tal manera que hay también patologías que afectan fundamentalmente el intersticio pulmonar, y dentro de ellas, fundamentalmente las fibrosis pulmonar intersticiales, ¿no es cierto?, también están integradas, ¿no?, dentro del grupo de compromisos parenquimales. Igualmente las masas, quistes y abscesos que comprometen, ¿no?, el parénquima pulmonar deben ser considerados como parte integrante de este síndrome de condensación, ¿no? Mencionaba que hay varias series de factores o mecanismos que de alguna manera están condicionando que el paciente tenga, ¿no?, la posibilidad de sufrir un problema de esta naturaleza, ¿no? Algunos factores condicionantes están referidos en esta transparencia. Miren ustedes, obviamente los mecanismos inmunológicos y mecánicos, ¿no?, a nivel de la nasofaringe pueden estar alterados. Recuerden ustedes que las vías respiratorias están divididas en vía respiratoria alta y baja, ¿no? A partir de la glotis hacia arriba es la vía respiratoria alta, que tiene función de acondicionamiento del aire, humidificación, ¿no es cierto?, y calentamiento del aire y filtración de contaminantes grandes, ¿no es cierto? Entonces, las fallas de estos mecanismos a nivel, se llama, de la vía respiratoria alta puede ser un factor de condicionamiento, ¿no? Ya en la parte más baja, a nivel de las vías aéreas, ¿no?, las inferiores, no sé, hay alteraciones de la barrera mecánica. Una de ellas puede ser, pues, la presencia, ¿no?, o la ausencia o lesión de las microvellosidades del tema de las células, ¿no es cierto?, de las células de los bronquios, ¿no?, que puede producir entonces alteraciones en la depuración del mucus, ¿no?, alteración mucociliar, la broncoconstricción, la obstrucción de los bronquios, ¿no?, facilitan o predisponen a que el paciente puede tener un problema de tipo inflamatorio o infeccioso. Igualmente se ha visto que la deficiencia de fierro, ¿no?, es un factor condicionante, ¿no?, para una infección de la vía respiratoria. También puede haber un defecto a nivel alveolar. Recuerden que en el alveolo también existen mecanismos defensivos, ¿no?, los cuales están dados por presencia de inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, pero también hay alteraciones de los macrófagos alveolares, y cuando no, en algunos casos, una sustancia interesante que impide que los alveolos colapsen de manera normal es la presencia del surfactante pulmonar, ¿no? Surfactante pulmonar, que es una lipoproteína
está prácticamente, cubriendo los alveolos e impide que los alveolos colapsen durante la expiración, ¿no? En algunos casos, como ocurre en los pulmones inmaduros, ¿no es cierto?, de los niños, ¿no? Los niños inmaduros, ¿ya? Se genera lo que se llama la membrana hialina, ¿no? Y en el sujeto mayor, ¿no es cierto?, problemas severos de infección o de traumas a nivel del pulmón pueden generar también alteraciones del surfactante pulmonar, y eso va a producir lo que se denomina el distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Por otro lado, hablaba de factores condicionantes, también tenemos factores que predisponen, ¿no?, a tener un compromiso parenquimal. La edad, por supuesto, tiene mucho que ver, el estado nutricional, la presencia de inhalantes irritantes, como es el tabaquismo, que definitivamente compromete, no solamente la parte irritativa, sino también el tabaco tiene una serie de elementos que son cancerígenos, la infección viral se sabe rápidamente que la infección viral compromete fundamentalmente las cilias del epitelio bronquial. En consecuencia, facilita el acceso y la proliferación de bacterias. Es conocido que después de un proceso de un resfrío, de una virosis, ¿no?, el esputo rápidamente se transforma en un esputo amarillento, que es expresión de una infección bacteriana. Eso debido precisamente a que la infección viral abate o disminuye la movilidad o el daño, inclusive la integridad de los cilios del epitelio bronquial, ¿no? Igual ocurre con la exposición al frío. La exposición al frío también de alguna manera limita la movilidad de de las microviosidades. Por supuesto, cualquier enfermedad crónica que ha producido una disminución de la resistencia del organismo también está implicado. Hay algunas formas peculiares, ¿no es cierto?, mediante los cuales las noxas pueden llegar, y una de ellas es precisamente la aspiración. La aspiración es la segunda vía, ¿no?, de llegada de la noxa hacia el aparato respiratorio. La primera es la inhalatoria, la segunda es la aspiración, y esto frecuentemente es más frecuente en las personas mayores. Recuerden que la deglución y la respiración, pues obviamente tienen que atravesar un fenómeno o tienen que atravesar una estructura que se llama encrucijada aerodigestiva. Tiene que haber una coordinación apropiada entre la deglución y la respiración. Este fenómeno pues ocurre o disminuye su capacidad con el paso de los años, de tal manera que los ancianos fácilmente hacen microaspiraciones, y esta microaspiración no puede ser el origen de alguna infección respiratoria. Y cuando no, si un paciente tiene, por ejemplo, vómitos y tiene alteración del sensorio, ¿no?, el vómito tranquilamente puede ser vehiculizado, ¿no es cierto?, anómalamente a la vía respiratoria, y de esa manera generar lo que se llaman las neumonías aspirativas. Esto ocurre particularmente en el alcoholismo, especialmente en la persona que ha bebido mucho. Los pacientes que tienen este tipo de aspiración y además tienen cuadros infecciosos bucales, por supuesto, tendrán pues una tremenda predisposición o una facilidad para poder hacer infecciones, alteraciones de la deglución, y no se olviden ustedes alteraciones del sensorio. Nosotros vemos con frecuencia pacientes que ingresan por diversas circunstancias con alteración sensorial sin cuadros infecciosos asociados, 24, 48, 72 horas después comienzan a tener problemas respiratorios. Eso se debe precisamente, ¿no?, a alteraciones del tema de la deglución, ¿no?, con microaspiraciones, ¿no?, y lo que genera lo que se llama las infecciones, se llama intrahospitalarias. Entonces, un cuadro sumamente común que nosotros hemos mencionado y que está relacionado con un problema de tipo inflamatorio netamente alveolar son las llamadas neumonías, ¿no? Las neumonías, también llamadas síndromes de condensación. Miren ustedes, en la figura izquierda, ustedes ven lo que ocurre durante una inflamación o una infección por Streptococcus neumonía, que es la la llamada neumonía típica, que es la neumonía modelo para poder explicar todos los signos y síntomas que ustedes van a escuchar más adelante, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo el pulmón se torna rojizo en la segunda fase, que es la fase llamada de hepatización roja,
¿no? Con extravasación de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, al parénquima pulmonar, ¿no? Radiológicamente, les dije a ustedes que estas zonas, ¿no?, de neumonía aumentan su densidad por la presencia de exudado y precisamente originan, dirán ustedes, ciertas opacidades, ¿no? Por eso se llama, ¿no?, aumento de la densidad del tejido que está expresada, está graficada precisamente en las radiografías, ¿no? En la radiografía. Recuerden que en la radiografía está registrando solamente diferencia de densidades. Las estructuras que son muy densas aparecen de un color blanquecino, mientras que las estructuras son menos densas aparecen de un color oscuro, ¿no? Entonces, prácticamente es una situación inversa a lo que ocurre en relación con una fotografía, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los síndromes de condensación o síndrome neumónico clásico típico, tenemos una serie de clasificaciones que es bueno que ustedes lo tengan en cuenta cuando hacen la historia clínica. Un paciente puede traer, ¿no es cierto?, una infección, ¿no? Y podemos clasificarlo teniendo en cuenta de la procedencia del paciente, ¿no? El ámbito donde adquiere el paciente, ¿no? Entonces, cuando un paciente adquiere un proceso infeccioso en su casa, hablamos de neumonías adquiridas en la comunidad. Como dije en un momento, esto tiene trascendencia en la etiología, ¿no? En el tipo de germen que puede traer el paciente de fuera, ¿no? La otra circunstancia es lo que le mencionaba en los pacientes que tenemos hospitalizados, que después de 72 horas comienzan a hacer problemas de tipo respiratorio. Esto sería una neumonía nosocomial o intranosocomial. Y no solamente hay que tener en cuenta en la neumonía nosocomial los pacientes hospitalizados en los hospitales grandes, sino también los pacientes que vienen de áreas donde hay bastante conglomerado de pacientes, temas de conglomerado de personas, como pueden ser las cárceles, como pueden ser los hospicios, como pueden ser obviamente los centros geriátricos, donde hay varias personas, todos ellos se consideran como neumonías intranosocomiales. Desde el punto de vista clínico radiológico, nosotros vamos a distinguir la llamada neumonía típica y neumonía atípica. La neumonía típica está producida, ¿no es cierto?, por el Streptococcus pneumoniae, ¿no?, que es el tipo de neumonía clásica que nos sirve como ejemplo para poder expresar todos los síntomas que podemos encontrar en el paciente. A diferencia, la neumonía atípica, por su propio nombre, tiene algunas características diferentes a la anterior, ¿no es cierto?, y que pueden también ser de alguna manera descubiertas durante el interrogatorio y tienen una trascendencia en la forma de presentación e inclusive en los datos del examen físico que ustedes puedan tener. Ahora, desde el punto de vista anatomopatológico, la neumonía puede comprometer todo un lóbulo, estamos hablando frente a las neumonías lobares, ¿no es cierto?, lobar superior, lobar inferior, ¿no es cierto? En otros casos, no se comprometen los lóbulos, sino se encuentran segmentos. Ustedes saben que los lóbulos se dividen en segmentos, subsegmentos, de tal manera que puede haber ubicación de este cuadro en los segmentos o subsegmentos, generalmente comprometen varios, y eso recibe el nombre de bronconeumonía, ¿no? Hablamos de otra estructura importante como parte integrante del parénquima, que es el intersticio. Hay patologías, especialmente las patologías virales, y las patologías que nos han molestado durante los 2 o 3 últimos años, ¿no? Como ocurre en el COVID, donde la infección predominantemente se establece a nivel intersticial. Entonces estamos frente a las llamadas neumonías intersticiales, ¿cierto? Y algunos gérmenes que son muy agresivos, ¿cierto? Y eso no ocurre felizmente en la neumonía típica, donde el pulmón se reconstituye fácilmente después de haber sido tratado adecuadamente, ¿no? Cuando el germen es diferente o es demasiado agresivo o el paciente no tiene mucha capacidad defensiva, el parénquima que se ha producido en la neumonía puede necrosarse, puede abscedarse y transformarse entonces en un absceso pulmonar, ¿no? Y por supuesto, la secuela de un absceso pulmonar puede ser tranquilamente una cavitación o una caverna. Por eso decía, dentro de los procesos van a estar la presencia de quistes y también cavernas, ¿no?
Acá tienen ustedes una gráfica del compromiso radiológico, ¿no es cierto?, en relación con la ubicación de los procesos de compromiso neumónico. Al lado izquierdo, un compromiso del lóbulo superior izquierdo, la neumonía lobar, ¿no es cierto? En la parte central, múltiples focos segmentarios o subsegmentarios característicos de la bronconeumonía, ¿no? Y en el lado derecho, miren ustedes, tienen ustedes la ubicación predominante en la zona intersticial, son las neumonías intersticiales. Miren ustedes la repercusión que puede tener durante el examen físico y durante las manifestaciones también de los síntomas del paciente. En las neumonías lobares, miren ustedes, a veces son extensas y nos permiten encontrar todas los signos que vamos a manifestar en adelante, ¿no? Entonces, en las neumonías, en las bronconeumonías, los focos son pequeños y dispersos y seguramente algunos hallazgos característicos de los síndromes de condensación no lo vamos a presentar, no lo vamos a encontrar debido a que son pequeños y por supuesto están rodeados de un parénquimas aparente o potencialmente normales, ¿no es cierto? A nivel intersticial también va a haber una diferencia seguramente durante la exploración, ¿no? Y también durante las manifestaciones clínicas. Recuerden que acá el proceso está predominantemente fuera de los alvéolos, está a nivel intersticial, lo que no significa que el alvéolo no padece. Por supuesto que el alvéolo padece, pero no predominantemente. En consecuencia, la neumonía lobar para una producción de esputo, por supuesto porque el alvéolo está comprometido. En las neumonías intersticiales, la producción de esputo va a ser escasa porque el compromiso predominante es a nivel intersticial. Y radiológicamente seguramente les van a decir también a ustedes la diferencia que podemos encontrar. En la neumonía, claramente una zona amplia de condensación blanquecina que van a ver en la radiología, y en la bronconeumonía una serie de focos, ¿no?, de condensación pequeños, y en la intersticial se va a producir diversos patrones. A veces se produce como una pequeña red, ¿no? Ese se llama un patrón reticular. Otras veces se presentan como pequeños puntos, eso se llama micronodular, ¿no? Y en otras ocasiones solamente aparece como si fuera un vidrio despulido, ¿no? Esa es obviamente una neumonía también de tipo intersticial. Acá les presento lo que vamos a encontrar desde el punto de vista fisiológico. Hay que entender, ¿no es cierto?, que las neumonías, como hemos mencionado, tienen diversas extensiones, ¿no?, y tienen diversas etiologías, de tal manera que podrán haber algunas manifestaciones comunes y otras peculiares dependiendo del tipo de compromiso o del tipo de agente etiológico que está produciendo la situación, ¿no? Pero para que se produzca o podemos tener la oportunidad de encontrar todos los signos característicos del síndrome de condensación, como se encuentra en las neumonías lobares, ¿no es cierto? Los focos neumónicos tienen que tener ciertas características. La porción del pulmón que está comprometida, ¿no?, debe ser de un tamaño suficientemente grande como para poder traducir los signos y los síntomas, los signos durante la exploración física, ¿cierto? Entonces, las condensaciones pequeñas, seguramente algunas de las características o de los hallazgos característicos del examen físico seguramente no van a existir, ¿no? Pero siempre habrá algo que nos indica que el parénquima está comprometido, ¿no? La otra característica o el otro factor necesario para detectar todas las características del síndrome de condensación es que esta estructura condensada debe estar próxima a la pared que nosotros estamos evaluando. Recuerden ustedes que nosotros estamos evaluando externamente al pulmón, de tal manera que si la neumonía es central, el parénquima que lo rodea, que es un parénquima normal, de alguna manera nos impedirá encontrar algunos de los signos que vamos a mencionar en adelante. Entonces, dentro de los síndromes parenquimales, esto es lo que les he mencionado, síndrome de condensación, ¿no es cierto?, donde hay reemplazo de los alvéolos por líquido inflamatorio. Otro síndrome interesante es la atelectasia. La atelectasia significa
que el contenido aéreo de los alvéolos se pierde, ¿no? De tal manera que se pierde simplemente porque hay un bloqueo del bronquiolo que está, o del bronquio que está ventilando esa parte del pulmón, y por supuesto esa parte que no está siendo ventilada, ¿no? Se va a reabsorber el aire y en consecuencia esa parte se va prácticamente a desinflar, va a colapsar. Esa es la atelectasia. Vamos a ver varios mecanismos de producción de atelectasia, pero básicamente es eso, es el colapso del pulmón, ¿no? La fibrosis intersticial ya mencionamos, ¿no es cierto?, compromete el intersticio, que de todas maneras es parte del compromiso del intersticio, y en consecuencia encontraremos también algunos signos característicos de compromiso, parenquimal, ¿no? El síndrome cavitario, también ya lo mencionamos, como consecuencia a veces de procesos seculares, de neumonías necrotizantes, etcétera, etcétera. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Precisamente todos los síntomas que hemos descubierto o que hemos mencionado durante las dos exposiciones anteriores, como síntomas guía, están presentes. Solamente dependen de la magnitud, ¿no es cierto? Entonces, la severidad depende de la magnitud, la extensión y la etiología del tema del caso que están ustedes viendo, ¿no? La disnea estará presente si el proceso neumónico es extenso, y las neumonías pequeñas probablemente no van a dar manifestaciones de dificultad respiratoria, ¿no? El dolor pleurítico también está presente en muchos casos. Recuerden ustedes que el dolor pleurítico, ¿no es cierto?, es expresión de irritación de la pleura parietal, de tal manera que si el foco neumónico está vecino a la pleura y está irritando la pleura parietal, el paciente tendrá un dolor de tipo pleurítico, ¿no? La tos, ya mencionamos, ¿no es cierto?, en los casos de una neumonía clásica, ¿no es cierto?, por invasión inflamatoria de los alvéolos, habrá tos, y esta tos será productiva, ¿no es cierto?, con características dependiendo del agente etiológico, ¿no? También recuerden ustedes que la tos en las neumonías intersticiales, por su propia ubicación, la producción de esputo seguramente será bastante escasa, ¿no? O a veces inexistente. Y cómo no, los procesos inflamatorios pueden también producir lesión vascular, ¿no? Y los pacientes pueden tener hemoptisis o pueden tener esputos manchados de sangre que se llaman esputos hemopláticos, ¿no? Ya las manifestaciones de índole general, fiebre, malestar, astenia, etcétera, ¿no es cierto?, dependen del tipo, ¿no?, del agente etiológico que lo está generando, ¿ya? Acá tienen ustedes un cuadro donde prácticamente hacemos una diferenciación de la presentación semiológica tanto de las neumonías típicas como neumonías atípicas. Mencioné que la neumonía típica clásica está representada por una infección por el Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Mientras que las neumonías atípicas generalmente están representadas por gérmenes diferentes, ¿no? A lo que llama a esto, generalmente, ¿no?, producidas por micoplasma, por ejemplo, las neumonías virales, ¿no?, producen un cuadro atípico, ¿no? Pero el cuadro atípico de referencia es lo que ocurre en la infección por micoplasma neumoniae, ¿no? Dicho sea de paso, tanto la neumonía neumocócica como la neumonía por micoplasma son las etiologías más frecuentes en las neumonías que vienen de la casa, o sea, las neumonías ¿no? Que no se producen dentro del hospital, las neumonías adquiridas en la comunidad. Mire, en la neumonía típica, el comienzo es brusco, el paciente tiene escalofríos, la temperatura se eleva pues a 40, 39 y medio, entonces tiene un escalofrío que se llama escalofrío universal, ¿no es cierto? Es característica de la neumonía neumocócica. Mientras en la neumonía típica, generalmente el comienzo es insidioso. El paciente tiene fiebre, sí, pero generalmente la fiebre es de 38, 38,2, 38,5, ¿no es cierto? Y debido a sus otras características, fundamentalmente compromisos generales, como son dolores musculares, dolores articulares, ¿no es cierto? A veces el paciente lo confunde con un resfrío común, con una gripe,
¿no? Y de tal manera que inclusive la consulta que hacen ellos es diferente. Un paciente con una neumonía atípica prácticamente viene con 24, 48 horas máximo, viene a la consulta, porque el cuadro es bastante severo. Mientras una neumonía atípica, como el paciente a veces lo confunde con un cuadro viral, etcétera, etcétera, generalmente cuando nosotros lo vemos, al paciente lo vemos con un tiempo de enfermedad de 6 días, 7 días, ¿no? Entonces, esa es una situación, ¿no? Importante que hay que tener en cuenta. En la neumonía típica, desde el punto de vista anatomopatológico, les he mencionado, evoluciona por 3 fases. La fase congestiva inicial, caracterizada por fiebre, escalofríos, etcétera, etcétera. Le sigue la fase de hepatización roja, donde el paciente tiene una expectoración de color ladrillo, es una expectoración herrumbrosa. Y si nosotros vemos anatomopatológicamente la condensación, vamos a ver que la zona infectada está invadida por hematíes, y eso es lo que le da este tipo de coloración herrumbrosa, ¿no? Al tema, a la neumonía típica en la fase de condensación roja. Posteriormente va a pasar a la fase de condensación blanca, en donde los hematíes se reabsorben y más bien hay una abundancia de células blancas que se transforman en pus y en consecuencia el esputo se transforma en una expectoración mucopurulenta, ¿no? Esa transformación es interesante, lo que no ocurre en el paciente con neumonía atípica, debido a que el compromiso es fundamentalmente o predominantemente intersticial. El paciente sí tiene tos, ¿no? Pero la producción es escasa, inexistente a veces, ¿no es cierto? ¿No? Desde el punto de vista radiológico, ya hemos mencionado, ¿no es cierto? La neumonía típica tiene una tendencia a ser lobar, por lo menos, ¿no? O segmentaria, en última instancia. Y la neumonía típica tiene el patrón radiológico intersticial que hemos mencionado. Puede ser el patrón desmerilado, puede ser patrón micronodular o puede ser patrón reticular, ¿no es cierto? En la neumonía típica también con frecuencia hay una irritación de la pleura, ¿no es cierto? De ahí que el paciente tiene pues, un dolor también de tipo pleurítico en la neumonía típica, ¿no es cierto? Y el paciente puede tener la producción de una pequeña cantidad de líquido, ¿no? Que sale al espacio pleural, entonces el paciente puede tener un derrame pleural, eso se llama derrame paraneumónico. Ese derrame paraneumónico es un derrame de tipo estéril. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer una punción y hacemos un cultivo, ese derrame obviamente no tiene germen, ¿ya? Es un derrame estéril, ¿ya? Y no requiere tratamiento especial, solamente el tratamiento de la neumonía y este derrame paraneumónico desaparece. Entonces, el derrame paraneumónico no es frecuente en la neumonía típica, ¿no? Entonces, ese perfil fácil de identificar, y acá tienen ustedes algunas características de la neumonía atípica, ¿cierto? Ya de manera aislada. Los signos clínicos son diferentes a la neumonía clásica, ¿no es cierto? ¿No? El germen generalmente implicado son los microplasmas, clamidia y otro tipo, también están dentro de ellas las neumonías de tipo virales, ¿no es cierto? El prototipo de ellos, como les mencioné, es la neumonía por micoplasma, que es uno de los agentes de la neumonía adquirida en la comunidad. Miren ustedes, comienzo insidioso, poco cefalea, malestar, afectación del estado general, tos seca, ¿no es cierto?, persistente, no hay producción de moco, el paciente tiene fiebre, no tiene escalofríos, interpreta que tiene un problema de tipo viral, por eso que retarda su consulta, ya recién con el compromiso parenquimal, ¿no? El paciente comienza a venir a la atención médica, generalmente al sexto, séptimo día, como les he mencionado. Otras manifestaciones paralelas que hay en la neumonía típica es que hay compromiso también de las vías respiratorias altas. El paciente puede tener traqueitis, ¿no? Bronquitis, o inclusive sensación de faringitis, ¿no? Quemazón subesternal, ¿no es cierto? Y manifestaciones de índole no respiratoria. El paciente puede tener náuseas, vómitos, inclusive lesiones dérimicas, dolores en los músculos, dolores articulares. Entonces, eso confunde a los pacientes, pero eso que consultan ya de manera tardía, 6, 7 días, cuando el paciente a veces ya comienza a tener dificultad respiratoria, ¿no?
¿Qué podemos encontrar en el examen físico de una neumonía típica? ¿Ya? Yo voy a seguir, ¿no?, la secuencia de exploración física que les han enseñado a ustedes, ¿no es cierto? Empezando por la inspección, por supuesto, nuevamente, dependiendo de la extensión, ¿no es cierto? Acá estamos suponiendo que es un cuadro neumónico amplio que nos permite hallar todos estos signos. ¿Ah? El paciente tiene dolor pleural asociado, la respiración obviamente será superficial, simplemente relacionado por el dolor, ¿no? Pero si la neumonía es extensa, también ese pulmón probablemente no se va a distender adecuadamente. En consecuencia, puede haber tranquilamente evidencias de aumento del trabajo respiratorio que se traduce por tirajes, se llama taquipnia, y si la alteración es bastante extensa, inclusive el paciente puede tener cianosis, ¿no? Entonces, nuevamente, la presión torácica puede estar disminuida en los grandes síndromes de condensación. Habrá una asimetría torácica, ¿no es cierto?, que va a ser de repente más notoria cuando hacemos respirar al paciente. Recuerden ustedes que la inspección se hace inspección estática e inspección dinámica. En la inspección dinámica seguramente vamos a ver que la zona que se compromete con el síndrome neumónico seguramente se moviliza menos en relación con el lado sano. Y esto lo vamos a demostrar cuando hagamos la siguiente fase de la exploración, que es la palpación. En la palpación nosotros evaluamos dos fenómenos: la amplexación, para ver la movilidad de los campos pulmonares, y la evaluación de las vibraciones vocales. En la amplexación, precisamente, el área condensada no se va a movilizar adecuadamente. Y cuando hacemos la amplexación, veremos entonces que el área correspondiente no se moviliza o se moviliza de manera inadecuada en comparación con otra área, ¿no? Seguramente ustedes ya han hecho las prácticas de amplexación, cómo debe hacerse, ¿no? Y desde la inspección inclusive se puede ir viendo ya pequeñas diferencias en relación con con la asimetría del tórax, y se va a confirmar con la amplexación para ver que esa parte asimétrica retraída aparentemente no se moviliza adecuadamente debido a que el aire de los alvéolos ha sido reemplazado por un líquido inflamatorio. Por otro lado, el otro fenómeno que evaluamos es las vibraciones vocales. Y las vibraciones vocales, en última instancia, es la traducción vibratoria del ruido que genera el paciente cuando repite una frase que suena fuerte, ¿no? 30 o 33, nosotros evaluamos palpatoriamente. Y desde el punto de vista físico, ustedes saben perfectamente que las vibraciones y el sonido de las vibraciones se transmiten mejor en las zonas sólidas que en las aéreas, ¿no es cierto? Y que en las líquidas. De tal manera que si nosotros tenemos una zona de condensación, ¿no es cierto?, de densidad incrementada, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. ¿Ya? Recuerden, aumentadas vibraciones vocales en los síndromes de condensación. Cuando realizamos la percusión, por supuesto, vamos a encontrar un área, ¿no es cierto?, densa, ¿no?, de mayor densidad. En consecuencia, vamos a encontrar una disminución de la sonoridad pulmonar, ¿no? Vamos a encontrar lo que se llama una submatidez. Generalmente, matidez a veces en las zonas intensas, o submatidez, que es más frecuente. Y no se olviden ustedes, todos los signos que nosotros estamos tratando de mencionar deben ser referidos en su extensión y en su localización, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de vibraciones vocales, diremos, pues está disminuido o está aumentado en el tercio superior, en la mitad, ¿no?, en la mitad, en la zona media, en el tercio medio, en la base, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso ocurre también igual con la matidez, ¿no es cierto? Hay que determinar los límites y la extensión, ¿no? Entonces, nuevamente, acá les dije a ustedes, ¿no?, los requerimientos de una zona de condensación para que pueda traducirse, ¿no es cierto?, en este signo, ¿no es cierto?, que tiene que ser una lesión relativamente grande y próxima a la pared que estamos evaluando, de tal manera que en las lesiones pequeñas, con la interposición de tejido pulmonar sano, de repente no podemos tener una matidez clara, ¿no es cierto? Podemos tener una submatidez, y no sería raro que en algunas ocasiones la sonoridad no sea pues un signo notorio de los pacientes. En la ocultación, recuerden también nuevamente, nosotros hacemos
tres fenómenos o cuatro fenómenos que tenemos que evaluar. Uno de ellos, el murmullo vesicular. Recuerden que el murmullo vesicular es el ruido alveolar normal por distensión del alveolo durante la inspiración. Se distiende el alveolo y genera un ruido musical y eso se llama murmullo vesicular. Ahora, si el alveolo está ocupado, entonces el murmullo vesicular, evaluado así de manera aislada, va a estar disminuido, ¿no? Disminuido, raro que esté ausente, en algunos casos, en algunos tipos, pueden estar ausentes, pero está disminuido. Y no solamente disminuido, sino también va a estar reemplazado por la presencia de ruidos agregados, que es el otro fenómeno que deben buscar ustedes. Cuando yo me concentro en los hallazgos de ruidos agregados, yo voy a encontrar un ruido de procedencia alveolar que es el crepitante. Los crepitantes son ruidos de pequeñas burbujas que se presentan al final de la inspiración. Y acá deben diferenciar ustedes los crepitantes de los subcrepitantes. El subcrepitante todavía es un ruido dependiente del compromiso del bronquiolo terminal. Y como ustedes recuerdan, el bronquiolo terminal todavía es una unidad de transferencia de gas, de conducción de gas, no es todavía parte del parénquima. Pero debido a la proximidad, puede haber tanto crepitante como subcrepitante. Pero yo, ¿cómo puedo diferenciar un crepitante? El crepitante es un ruido, ¿no es cierto?, en pequeñas burbujas que se produce al final de la inspiración y que no se modifica con la tos ni con los movimientos respiratorios. En cambio, subcrepitante, que también es un ruido en pequeñas burbujas, ¿no es cierto?, se presenta tanto en inspiración como expiración y puede modificarse con los golpes de tos. Puede aumentar, puede disminuir o puede desaparecer, ¿correcto? Otro fenómeno que tenemos que hablar es la presencia de soplos, ¿no? El soplo, en última instancia, es un fenómeno, ¿no? Acústico que se escucha como consecuencia del flujo de aire de la vía respiratoria que se transmite a través del tejido pulmonar y uno lo capta en la periferia con el estetoscopio, ¿no? Entonces, la respiración en condiciones normales, ¿cierto? Ustedes van a encontrar a nivel periférico solamente el murmullo vesicular, pero cuando hay una zona condensada, el ruido que se produce en las vías respiratorias altas se transmite y genera un soplo que se llama soplo tubárico. El soplo tubárico tiene una onomatopeya en AU. Cuando ustedes ocultan un soplo en un paciente con una condensación, van a escuchar ustedes que la respiración del paciente es así. Ese es un soplo tubárico, ¿ya? La otra fase de la exploración es la ocultación de la voz. ¿No es cierto? La voz en condiciones normales, cuando ustedes ocultan, uno no percibe con claridad la palabra, ¿no? Y eso es lo normal, ¿no? Pero cuando hay condensación, el sonido se transmite fácilmente, en consecuencia yo puedo escuchar la voz de manera clara en el oído, ¿no? La diferencia sería, en un paciente normal, yo cuando le digo 30, el paciente, ustedes con el estetoscopio van a escuchar y dice el paciente, ustedes perciben 30, 40, ya no perciben claramente la palabra. Pero en un síndrome de condensación, debido a que transmiten fácilmente el sonido, ustedes van a escuchar 30, 30, como que le estuviesen hablando al oído, ¿ya? Eso ocurre tanto con la tos en tono alto y en tono bajo, ¿no? Ustedes han escuchado y les han dicho seguramente que en tono bajo se llama pectoriloquia áfona, ¿no? Entonces, si hay una pectoriloquia áfona, dicen que existe una pectoriloquia no áfona, que es lo que se escucha cuando el paciente habla en voz alta. Entonces, acá hay un término que seguramente les han mencionado, que también es la broncofonía. Para algunos, broncofonía y pectoriloquia es sinónimo, es sinónimo. ¿Ya? Entonces, yo no sé, el doctor Díaz, ¿qué les ha dicho con respecto a esto? ¿Ya? Si yo les pongo a ustedes algún tipo de pregunta relacionado con esto, yo me voy a referir a la pectoriloquia, porque la pectoriloquia es la percepción anormal de la voz. Algunos dicen que es lo mismo decir broncofonía, pero algunos libros dicen que la broncofonía es la ocultación normal de la tos, no es la ocultación anormal. Eso el doctor Díaz en la exploración física seguramente les ha dicho. No sé de qué manera se califica la ocultación de la voz en tono alto, ¿ya?
Muy bien. Si el paciente tiene derrame, habrá algún signo o problema adicional como consecuencia del frote de las pleuras. Eso se llama, obviamente, frote pleural, ¿no? Frote pleural. Es un ruido áspero que se presenta en las zonas donde hay irritación pleural. Miren, se ha mencionado también que dependiendo de la etiología, la neumonía puede complicarse, ¿no? Entonces, una complicación que no es una complicación realmente porque acompaña generalmente con mucha frecuencia es el derrame paraneumónico que ya le mencioné que no requiere ningún procedimiento adicional, ¿no? Que aparece aproximadamente entre el quinto y séptimo día y desaparece fácilmente porque es un derrame estéril que no requiere mayor tratamiento. Eso es importante para diferenciar porque este derrame ya no deja de ser estéril y podemos tranquilamente encontrar gérmenes, de tal manera que el derrame se transforma en un derrame purulento y eso recibe el nombre de empiema. Hay una invasión bacteriana del espacio pleural, ¿no? En consecuencia, todos los signos de fiebre, escalofrío, obviamente persisten a pesar del tratamiento, ¿no? Entonces, esto requiere pues, un procedimiento adicional que nosotros hacemos y seguramente les han referido, y hacemos una toracocentesis, metemos una aguja y si sacamos pus, se confirma el proceso y acto seguido se tiene que conectar el paciente con un tubo de drenaje para eliminar esta secreción y de esa manera controlar el cuadro clínico. La otra situación que ya les mencioné a ustedes, ¿no? Si el germen es demasiado agresivo o algunos tipos de gérmenes especiales, ¿no? Y tranquilamente puede producirse necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, eso es consecuencia de una neumonía necrotizante, ¿no? El resultado final es la formación de cavidades con contenido de pus, ese es el absceso pulmonar, y que más adelante como secuela puede dejar simplemente una caverna, un vacío del pulmón, ¿cierto? En el 15 o 20% de pacientes con neumonías agudas, lo que estamos viendo, es posible encontrar cultivos positivos en la sangre, ¿ya? Hay hemocultivos positivos. De tal manera que en algunas ocasiones pueden haber, ¿no es cierto?, ¿no? Localizaciones de estos gérmenes que parten del pulmón y pueden producir infecciones metastásicas, pueden generar artritis, meningitis, endocarditis, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, ¿no es cierto?, podrá ser visto, no es muy frecuente, pero es posible que un paciente que tenga un cuadro de esta naturaleza pueda llegar a presentar este tipo de infección dependiendo del agente biológico, ¿no? El otro elemento importante de la problema del síndrome parenquimal, ¿no?, es lo contrario al que hemos mencionado. En el primero había una invasión del alveolo y la salida del aire, por supuesto. En este caso, ¿no es cierto?, el alveolo prácticamente se desinfla el alveolo, ¿no? La telectasia implica la reducción del volumen del parénquima pulmonar debido a una reabsorción del aire alveolar. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Uno de los mecanismos de producción es por la obstrucción, ¿no es cierto?, de la vía que está ventilando esta parte del pulmón, ¿no es cierto?, ¿no? O la otra posibilidad también es la pérdida del surfactante pulmonar, que es la que mencionamos nosotros, que impide que el pulmón normalmente se colapse, ¿no? Entonces, como implica un colapso pulmonar, ¿no es cierto?, el aire ha sido desplazado o ha sido reabsorbido, de tal manera que el parénquima sin aire prácticamente colapsa, ¿no? Hay otro subgrupo, ¿no es cierto?, está dado, ¿no es cierto?, ya no por la obstrucción de la vía que está ventilando el alveolo correspondiente, sino una compresión externa que impide que el pulmón se distienda. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor en la pleura, ¿no es cierto?, esto va a comprimir el parénquima y ese parénquima, por supuesto, por compresión extrínseca no va a poder ser inflada, disculpen la palabra, por el aire que le llega de su alveolo. Entonces se va a producir también un colapso, pero por compresión, que es la otra forma de la atelectasia, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente tienen ustedes dos tipos de atelectasia por obstrucción bronquial y atelectasia por compresión parenquimal, ¿ah? Entonces, la obstrucción bronquial ocurre por cualquier tipo de problemas, pero en la obstrucción bronquial
miren ustedes, puede producir por tapones mucosos, por coágulos, por cuerpos extraños, por tumores que crecen dentro de la vía, ¿no es cierto? E inclusive por cicatrices bronquiales, ¿no? Cualquier situación que va a producir un bloqueo de la ventilación de una parte del pulmón va a originar, si la obstrucción es intensa, se va a producir un colapso y eso es una atelectasis. Ahora, esta compresión, miren ustedes, puede ser dentro de la vía, como también ustedes, tumores, cuerpos extraños, etcétera, etcétera, pero también puede haber una compresión extrínseca de la vía. Esto puede ocurrir por crecimientos ganglionares, ¿no es cierto? Hay un cuadro que se llama síndrome del lóbulo medio, por supuesto en el lado derecho, en donde el paciente tiene una atelectasia del lóbulo medio por crecimiento ganglionar del ilio pulmonar. Esto ocurre a veces en los pacientes que tienen neoplasias pulmonares o y en los sujetos jóvenes a veces ganglios crecidos por una tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces externamente se comprime el bronquiolo, ¿no? Y entonces no puede ventilar adecuadamente los alveolos y se produce una atelectasia por compresión, ¿no? Entonces, el colapso pulmonar, ¿no es cierto? O sea, que puede presentarse no solamente por lo que les he mencionado, sino externamente también cuando hay un problema a nivel de la pleura, derrame, neumotórax o un tumor, como quieran ustedes, que comprima el pulmón e impide que el pulmón se distienda adecuadamente en los alveolos, ¿no? Miren ustedes en el lado derecho, tienen ustedes una característica radiológica ¿no? De las atelectasias. Por supuesto, las atelectasias tienen una dimensión diferente dependiendo del tipo, ¿no es cierto? Y del nivel de la obstrucción, ¿no? En este caso, por ejemplo, también seguramente una obstrucción de un bronquio grande, ¿no es cierto? Prácticamente todo el pulmón izquierdo está colapsado. Miren ustedes, el lado derecho está hipertransparente, negro completamente, y el borde izquierdo de la silueta cardíaca o borde derecho de la silueta cardíaca ustedes no ven. Entonces, todo el pulmón está desplazado hacia, o no, el mediastino está jalado a esta zona de colapso pulmonar, ¿no? En la lateral, miren ustedes cómo se ve tremendamente el colapso, ¿no? Este paciente tendrá probablemente disnea tremenda, ¿no? Seguramente si no se actúa rápidamente, este paciente tranquilamente podrá fallecer, ¿no? Este es el síndrome atelectásico con todo lo que les he mencionado. No hay ninguna diferencia, solamente acentuando algunos mecanismos fisiopatológicos de producción, ¿no? La atelectasia por obstrucción, la atelectasia compresiva, ¿no es cierto? Y las atelectasias, como les he mencionado, tienen una extensión diferente dependiendo de la magnitud, ¿no? Del tamaño del bronquio obstruido. Acá tienen, por ejemplo, una atelectasia en el lado derecho de la língula, ¿no es cierto? Que es la representación del lóbulo medio en el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces acá seguramente el bronquio que ventila esta parte está obstruida por algún tipo de patología. Acá está una gráfica de las tres tipos que hemos mencionado, ¿no es cierto? En una de ellas, el alveolo normal, mire usted, con un bronquiolo de ventilación adecuada, ¿no es cierto? En el lado derecho, la obstrucción, y cómo los alveolos distales se colapsan, y la otra, una estructura con un derrame, un tumor en la parte inferior, ¿no es cierto?, la C, que está comprimiendo el parénquima pulmonar y se va a producir lo que se llama una atelectasia laminar, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, como ustedes pueden ver, pues, los hallazgos de explosión semiológica van a ser diferentes. En la atelectasia laminar, pues va a ser bien difícil que encontremos nosotros manifestaciones como hemos encontrado los síndromes de condensación, batidez, etcétera, etcétera. Va a ser bien difícil, ¿no? Lo que sí va a estar presente de repente, como en el paciente anterior, que tenía prácticamente un colapso de todo el pulmón del lado izquierdo. Entonces, en cuanto veamos, sí, en esos pacientes encontraremos todos los signos de los hallazgos que vamos a ver más adelante, ¿no? En las obstrucciones pequeñas, pues, seguramente también dependiendo de la magnitud, ¿no es cierto?, encontraremos algunas molestias, pero generalmente a veces no encontramos molestias y por supuesto es simplemente la sospecha la que nos puede llevar a plantear estas posibilidades. Esto es lo que podemos encontrar en una atelectasia que realmente tenga magnitud suficiente. Los síntomas que hemos mencionado son copiados. Igualito, miren ustedes, tos, disnea, dolor torácico, puede haber expectoración variada, inclusive puede presentarse en pacientes asintomáticos, ¿no? En la infección,
Una parte del pulmón no se está movilizando adecuadamente, en consecuencia hay asimetría torácica con retracción del lado comprometido. El paciente tiene, voy a llamar, una mecánica respiratoria también incrementada para tratar de ventilar compensatoriamente, tendrá tiraje, taquipnia, ¿no es cierto? El paciente puede tener una movilidad disminuida, de hecho, en el lado afectado. Eso, por supuesto, lo vamos a demostrar en la amplexación, donde hay una notoria disminución, el lado prácticamente no se moviliza, ¿no? Las vibraciones vocales están disminuidas o prácticamente no existen. Esto se debe a que para que haya vibración vocal, la corriente de aire que conduce la voz debe obviamente ventilar, se llama esta área. Y como no tiene ventilación, obviamente no pasa, ¿no? Y en consecuencia, pues obviamente están abolidas, ¿no? Hay una disminución de la función torácica, por supuesto, ¿no? En la ocultación también, miren ustedes, como no llega aire al alveolo, toda esa zona que no tiene ventilación, el murmullo vascular va a estar abolido, no encuentran ruidos agregados, ¿no es cierto? Tampoco se encuentra el fondo, ¿no? Simplemente es una zona silenciosa, simplemente, ¿no? El otro situación que hemos mencionado, que es el síndrome cavitario, que ya tiene menos posibilidades de hallar el tema signos en la exploración física, ¿no es cierto? Es un conjunto de signos que se presenta como consecuencia de una necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la prevalencia alta que nosotros tenemos de tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto?, nos ha puesto en la posibilidad de encontrar a veces lesiones cavitarias grandes, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que una caverna es una zona de vacío que tiene contenido aéreo, a veces cuando está en comunicación con un bronquio, ¿no es cierto? Y tiene paredes gruesas, ¿no? Gruesas, y eso da algunas características en la exploración que vamos a encontrar, ¿no? Cuando están conectadas con el bronquio, ¿no? Vamos a tener este tipo de posibilidades. Lógicamente, la radiología nos ayudará, ¿no? Entonces, en el síndrome cavitario, por supuesto, acá en la primera, ustedes están viendo una zona completamente circular. Entonces, puede ser de repente un quiste o puede ser un absceso, no sé, no sabemos definitivamente, pero cuando esta estructura, que puede ser un absceso o un quiste, se abre, tienen ustedes lo que ocurre en la radiografía del lado derecho. Encuentran ustedes lo que se llama un nivel hidroaéreo. Entonces, hay líquido en la parte baja y aire en la parte arriba. Eso significa que esta estructura se ha abierto al bronquio. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, el paciente seguramente ha tenido acá un tipo especial de expectoración que mencionamos, una vómica seguramente. Si es un quiste atípico, será una vómica atípica. Y si es un absceso, seguramente una vómica de material purulento, ¿no es cierto? Entonces, esto a veces es un poco difícil identificar en el examen de tipo, en el examen semiológico, ¿no? Pero podemos encontrar, ¿no es cierto?, algunas circunstancias. Miren ustedes, hay que hacer diagnósticos diferenciales cuando encontramos algunos tipos de lesiones así, obviamente, localizadas. Inflamatorio, granulomatosis, muchas granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, que producen, no van a producir síntomas o signos durante la exploración física, neoplasias, cánceres, etcétera, ya mencionábamos, infecciosos, absceso pulmonar, tuberculosis pulmonar, micosis y malformaciones, ¿no? En el síndrome cavitario, ¿no?, hay necrosis del tejido y el contenido, por supuesto, es expulsado a través del árbol bronquial, seguramente mediante una vómita. La tos, la sintomatología es tos, expectoración, un esputo abundante, ¿no es cierto? Y por supuesto habrá manifestaciones de índole general como la tuberculosis, astenia, anorexia, pérdida de peso, ¿no es cierto? Y una situación muy frecuente que encontramos nosotros es la hemoptisis. Recuerden ustedes que en las cavidades se producen vasos neoformados que son muy frágiles y rápidamente se rompen, y en consecuencia la forma de presentación de estos pacientes a veces es una hemoptisis repetida con mínimo esfuerzo. ¿Qué hallazgos podemos tener? Ya les he mencionado que es muy difícil, tendría que ser pues, una cadena bastante grande, pero es posible en casos excepcionales encontrar una movilidad del tórax ahí, porque está, obviamente, no hay parénquima, está reemplazado por fibrosis, entonces puede haber una disminución, ¿no? En la ampliación seguramente podemos demostrar este tipo de disminución de la movilidad, ¿no?
En las vibraciones vocales, miren ustedes, el tejido circundante, ¿no es cierto?, de una cavidad se puede condensar, ¿no es cierto?, se puede aplastar, una suerte de, se llama ¿no?, de aplastamiento que puede aumentar la densidad y en circunstancias muy especiales podría encontrarse vibraciones vocales incrementadas. Pero es muy difícil, definitivamente. En la percusión, igualmente, es muy difícil de encontrar, salvo que sea una cadena grande, encontraríamos de repente pues, un timpanismo, que es raro definitivamente. En la ocultación sí podemos encontrar, miren ustedes lo interesante, cuando el bronquio está en comunicación con la cavidad, ¿no es cierto? Al momento de entrar el aire, se produce un soplo en O, eso se llama soplo cavitario, ¿no? El paciente respira bien, ¿no? En la zona correspondiente, ¿no? Entonces, los demás hallazgos no son típicos, característicos, y no, obviamente no se les va a preguntar por pequeñas modificaciones y a veces el paciente no se encuentra porque la realidad es que las cavidades no tienen la magnitud suficiente para ser vistos o detectados desde el punto de vista simplemente semiológico, en donde la radiología tiene muchísima importancia, pero los datos clínicos, los datos de anamnesis, etcétera, etcétera, tienen mucho valor. Muy bien, chicos, esa es toda la información en cuanto al síndrome de condensación. Ya en la práctica seguramente van a, a ser más minuciosos en todos los datos correspondientes a cada paciente. Muy bien, con eso damos por terminada la clase y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego. Ok, Gracias, chao. doctor. Hasta luego. Muy bien. Gracias, doctor. De nada.